su encuentro con los discípulos de Emaús, después de escucharlos, Jesús les dice: hombres duros de entendimiento. Como si les dijera, les faltan 2 dedos de frente. ¿Cómo les cuesta creer lo que anunciaron los profetas? Fíjate que el Señor pone la cuestión más que en la falta de fe, en la falta de raciocinio. Les explica. Podríamos decirle que les da una clase profunda, analiza las Escrituras, las aplica al caso, los hace pensar, recordar, conectar las profecías entre sí y con lo que ha pasado. Y concluye aquella clase diciéndoles: no era necesario que el Mesías soportara sus sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por todas las Escrituras, lo que se refería por él, les explicó todo. Lo reconocen al partir el pan, y ellos se comentan entre sí cuando Jesús ha desaparecido: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? O sea, son conscientes que ese ardor en el corazón, ese entusiasmo, esa claridad, ese fuego, procede de lo que el Señor les explicó, procede de la inteligencia. Procede de esa clase magistral que les abrió los ojos, les hizo entender lo que antes no entendían, vieron los que antes no veían, y eso les cambió la vida. Me recuerda las palabras que recoge San Juan en el capítulo 8, versículo 32, la verdad los hará libres. Conocer la verdad, entender la verdad, los hará libres. Les llenará el corazón, los hará felices. La importancia de conocer las cosas, de saber, de alcanzar la sabiduría, de llegar a penetrar en el saber de Dios, que es el único verdadero conocimiento. Saber penetrar las cosas humanas. Por si no te has dado cuenta, vamos a hablar de estudio. Esa actividad que nos hace penetrar en la verdad de las cosas, mejorar nuestro conocimiento de la realidad. Actividad fundamentalmente humana. Los animales no estudian. La cuestión es que después de reconocerlo, el Señor desaparece, y ellos toman conciencia del entusiasmo que tienen y vuelven corriendo a Jerusalén llenos de alegría, de noche. No importa, es tanto el fuego que tienen en el corazón que no hay oscuridad que valga. Corren. Y sigue el relato de San Lucas. En ese momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. O sea, se va juntando gente. Es en la misma noche de Pascua. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Parece como que compiten todos en relatar la experiencia que ha tenido cada uno de Jesús resucitado. Ellos, por su parte, contaron cómo les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces están ahí reunidos, gran jolgorio, podemos decir, gran alegría, y de repente, ¡pumba!, a Jesús aparece. Estando hablando todavía, Jesús apareció en medio de ellos y les dijo: paz esté con ustedes. La verdad que en el estado de excitación que tenían, si algo les faltaba era paz, ¿no? Siguen todavía confundidos, sobre todo porque el Señor entra sin abrir la puerta, no es que les golpeó y dijo: permiso. Su cuerpo es el mismo, pero es glorioso. Y ellos no tenían una experiencia de cuerpo glorioso y definitivo. Por eso, aunque sabían que había resucitado,
era de lo que estaban hablando. Dice, atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Jesús les preguntó por qué están turbados y les presentan estas dudas. Jesús insiste y empieza por el lado sensible. La experiencia sensible. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Toquen y vean. Tóquenme. Un espíritu no tiene carnes ni huesos como ven que yo tengo. Es un cuerpo particular, glorioso. Y le mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Entonces Jesús sigue por el lado experiencial. ¿Tiene algo para comer? Obviamente no es que tuviera hambre. Es que quieren verlo, quiere que lo vean comer. Le dio un trozo de pescado asado, lo tomó y lo comió delante de todos. Y después de estas dos, podemos decir, demostraciones existenciales, sensibles, que vean y toquen sus manos y sus pies, de verlo comer, el Señor va a lo intelectual, a explicar, a enseñar, a que profundicen en eso que han visto y han tocado, para que no se queden solamente con la experiencia que han tenido, que obviamente es de lo que tienen que dar testimonio, de que lo vieron resucitado. Les explica. Y más o menos lo mismo que hizo con los discípulos de Maús. Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en mí en la ley y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así está escrito, el Señor Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Pero que es notable, dice, les abrió la inteligencia, pero no les dio ciencia infusa. Les explicó, los hizo pensar, estudiar las escrituras, encontrar explicación. Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Finalmente, el primer paso para los apóstoles es creer, porque su fe sólida en la resurrección debía ser fundamento para la fe de los que viniéramos después. Su testimonio sería fundamental, debía ser firme. Por eso además deben entender, les abre la inteligencia, les hace entender, para que sean capaces de explicar, de transmitir la fe, para que sean capaces de abrir la inteligencia de los otros. Decía, no solo el tema de Cristo resucitado, es fundamental entender, estudiar, sino en general en la vida, la importancia que el estudio adquiere en nuestra vida. En la espiritualidad de San José María, el estudio es muy importante. Hay un punto de camino que es paradigmático. Una hora de estudio para un apóstol moderno es una hora de oración. Para un apóstol moderno, ¿cuáles son sus armas? Y una hora de estudio es una hora de oración. Ignoro si lo es, porque no lo he estudiado, pero imagino que Camino es el primer libro de toda la historia de la espiritualidad cristiana que tiene un capítulo entero dedicado al estudio. Y no lo dedica al estudio de la teología, sino al estudio en general. El mismo San José María escribe en Cristo que pasa, el cristiano ha de tener hambre de saber. Ansias intelectuales. Hambre de saber, de entender. Obviamente no hay otro sistema que el estudio para saciar esta hambre de saber. Desde el cultivo de los saberes más abstractos hasta las habilidades artesanas, todo puede y debe conducir a Dios, porque no hay tarea humana que no sea santificable. Motivo para la propia santificación y ocasión para colaborar con Dios en la santificación de los que nos rodean. Entonces fíjate que no solo está pensando en grandes cráneos,
grandes bochos, sino en todos, porque dice, desde los saberes más abstractos hasta las habilidades artesanas. Y San José María quería que estudiáramos todos. Los intelectuales tienen que estudiar y las personas que se dedican a tareas manuales también. Y como impuso para el centro de capacitación para campesinos y campesinas, y porque a todo nivel cada uno tiene que, en su profesión, hay un arte y hay un saber que se aprende con el estudio. Y para poder santificar el trabajo hay que estudiar, cada uno en su nivel, cada uno según sus circunstancias y a qué se dedique. La luz de los seguidores de Jesucristo no ha de estar en el fondo del valle, sino en la cumbre de las montañas, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Nuestro Padre toma la imagen del Evangelio y dice, la luz de los cristianos tiene que estar en la cumbre de la montaña, para que brille, para que lo que esa luz es intelectual. Trabajar así es oración, estudiar así es oración, investigar así es oración. No salimos nunca de lo mismo, todo es oración, todo puede y debe llevarnos a Dios. Alimentar ese trato continuo con Él de la mañana a la noche. Todo trabajo honrado debe ser oración, y todo trabajo que es oración es apostolado. De este modo el alma se enrella en una unidad de vida sencilla y fuerte. Entonces, por eso nuestro Padre nos animaba a estudiar mucho. Que fuerte el punto 332 de Camino. Al que pueda ser sabio, no le perdonamos que no lo sea. ¿Por qué no le perdonamos que no lo sea? Muchos de nosotros no podemos ser sabios. Pero el que pueda ser sabio, o sea, que tenga capacidad intelectual, es un talento que no puede permitir que quede sin desarrollar. ¿Qué está en juego en el estudio? Muchas veces los estudiantes piensan que lo que está en juego en el estudio son las vacaciones. Claro, si yo estudio, vacaciones free, logro promocionar todo, chao. De diciembre a marzo sin tocar un libro. Pero no es una cuestión de ecuación de verano tranquilo. Es una cuestión de santidad. Nos jugamos mucho y se juega mucho el mundo. Entonces, es bueno repasar las bondades del estudio para agarrarle el gusto, porque somos seres racionales y no es cuestión de voluntarismo. Tengo que estudiar más. Es cuestión de conseguir entender la centralidad que tiene el estudio en nuestra vida y, por tanto, entusiasmarnos con el estudio. No solo por los buenos resultados. Me acuerdo una vez, hace años, un chico que venía por el centro, había empezado agronomía, primer parcial saca 10. A los pocos días pasó el papá por el centro y nos dice, fulano, no hay quien lo pare ahora. Claro, está entusiasmado y después le duró toda la carrera porque sacó muy buena toda la carrera. Claro, el tipo, el 10 de entrada lo llenó de entusiasmo por el estudio. Pero no se solo del entusiasmo por los buenos resultados. Saber para qué estudio, para qué sirve. Porque quien viera en el estudio solamente una carga, un peso, o solamente algo que me da posibilidades económicas el día de mañana, o laborales, o de vanidad, o de lo que sea, que no se han enterado del sentido que tiene el estudio para un cristiano. El humano enriquece como persona, porque nos da valor en conocimientos, en capacidades, da herramientas. Pone la estructura básica de lo que se vivirá después. Evidentemente, el tiempo dedicado a la formación durante la época académica, en los años de universidad, es la base sobre la que se edifica toda la vida después. Fundamentos de la vida profesional. James Dobson, un psicólogo americano, en un libro sobre el amor,
habla de lo que él llama la década crítica. Él dice que la década más importante de la vida de una persona es la década que va entre los 16 a los 26 años. Obviamente es corrible, 15 a 25, 20 a 30, no sé, digo, el 18 a 28, o sea, pero esa es la década crítica de la vida de una persona. ¿Por qué? Porque dice, el resto de la vida, los 50 o 60 años que vengan después de existencia, dependerán de esto, de lo que ha sembrado aquí. Dice, y por ejemplo, dice, capacitación profesional. En la época se forja uno profesionalmente. Hábitos fundamentales, relación con Dios. Si tiene una persona que llega a los 25, 16 años con una relación estable con Dios, difícil que lo abandone en general, puede pasar de todo, pero que ha zafado, no tiene vicios que destruyan su vida. Una persona que a los 25 ya pasó la década crítica, no tiene problemas de alcohol, ni de droga, ni de sexo adicción, ni de promiscuidad, una persona que ya está hecho. La vida afectiva, porque es los años en los que se forja afectivamente una persona, y la década crítica. Claro, y el estudio, porque también son las virtudes, ¿no? Pero el estudio en este aspecto claramente es importante, porque capacita, da forma. Y no solo en cuestión de contenidos, porque nunca en tu vida dedicarás tanto tiempo a estudiar, a que te enseñen. De hecho, a veces el cerebro, a veces la capacidad de estudiar uno le disminuye. A mí siempre en diciembre, que cuando empiezo a preparar materias que tengo que dar en el verano, en alguna convivencia, que es notable cómo el cerebro un poco se atrofia, porque el primer día, a las 2 horas me sale humo del cerebro. Y después ya uno reengancha el estudio y puede estudiar muchas horas, pero y preparar clases todas, pero, y claro, porque obviamente son los hábitos de estudio. Es el enfoque de la vida. La mayor parte de las carreras profesionales lo que hacen es formar una mentalidad. Y más que importar los contenidos, forman un estilo de encarar la realidad. Por poner un ejemplo, una ingeniera es una persona que al final de su carrera ha resuelto miles de problemas. Desde análisis, álgebra, física, estructuras o depende de lo que sea, claro, si al final está entrenada para... Bueno, hacen falta personas profundas, que tengan un antídoto contra la superficialidad y la frivolidad. Evidentemente el estudio hace que uno sea una persona no veleta de las modas, una persona sólida. Obviamente, para la mayor parte de la gente, además hay un deber para con sus padres de justicia. Porque una persona que la mantienen durante ese estudio, obviamente le están pagando para que estudie. Y si no estudia, está como cobrando un sueldo sin trabajar, es una especie de ñoqui. Y después también la responsabilidad social. O sea, tu situación es de privilegio. O sea, en un país con un 50% de pobres, evidentemente, las personas intelectuales, que aunque no te creas intelectual, las personas que estudian carreras universitarias son intelectuales, no te pedirá cuenta. Y para un cristiano, la cuestión ya se adquiere otros vuelos. La gloria de Dios. Nuestra inteligencia es un chispazo de la inteligencia divina. Escribe San José María en Surco: estudiante, aplícate con espíritu de apóstol a tus libros, con la convicción íntima de que esas horas y horas son ya, ahora, un sacrificio espiritual ofrecido a Dios, provechoso para la humanidad, para tu país, para tu alma. O sea, aplícate con espíritu de apóstol. No solo con profesionalidad, y podrás ponerle 1000 cosas humanas, espíritu de apóstol, porque un apóstol tiene que estar muy bien formado. Está apostolado para cristianizar el mundo. ¿Cuándo existió San José María en el estudio? Surco 483.
estudio, trabajo, deberes ineludibles para todo cristiano, medios para defendernos de los enemigos de la Iglesia y para atraer con nuestro prestigio profesional a tantas almas que, siendo buenas, luchan aisladamente. Son arma fundamentalísima para quien quiera ser apóstol en medio del mundo. Es fundamental para un apóstol moderno el saber, ser sabia, conocer, estudiar. Para poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas. Corazón grande, ideales grandes, mejorar el mundo. Se necesitan intelectuales. En Argentina necesitamos a gritos intelectuales católicos, expertos, personas con una cultura amplia, juristas para las cortes del Estado y de cada provincia, educadores para los ministerios, investigadores, profesoras universitarias. Podrás poner todo lo que quieras. El mundo está mal. Por eso el estudio no es solo para aprobar materias, para sacarse de encima exámenes. Porque habrá que estudiar muchas cosas de las que no nos tomarán examen. Por ejemplo, claro, en muchas facultades hay materias en las que tenés profesores que enseñan doctrinas opuestas al cristianismo. Entonces, ok, la parte positiva la tenés que estudiar por tu cuenta. Una persona estudia historia, filosofía, letras, psicología, algunas materias de medicina, podemos poner un montón de cosas, un montón de cosas, tiene que estudiarlas por su cuenta, porque las necesita. Toda la parte antropológica y ética de tu carrera, las que estudian carreras científicas, la formación humanística, tienen que adquirirla por su parte. ¿Y qué hace falta para poder cristianizar el mundo? Para defender a Dios y la Iglesia hay que saber, para desvelar las pavadas que a veces se dicen. Yo recuerdo hace años, y de hecho lo anoté por el delirio, cuando se beatificó a Catalina de Emmerich, un diario argentino tituló que se había beatificado a la monja nazi. Catalina de Emmerich murió en 1830, 100 años antes que Hitler apareciera por Alemania. Por poner un ejemplo muy tonto, pero hay tantas cosas que pensar en la cultura general, leer artículos, ampliar horizontes. No solo cosas que saldrán en un examen de la facultad, hay que estudiar lo que sale en el examen de la vida. Y hay que estudiar sobre la defensa de la vida. Y hay que saber sobre el aborto, y por eso hay que leer. No sé, y tendrías que leer el libro de Lupe Batallán, por poner un ejemplo, sobre el aborto. Ideología de género, el tema existencia de Dios, historia de la Iglesia, tantos temas morales. Y hay que tener el hábito del estudio, de la lectura. No solo para que nos suenen cosas. Y además te digo que es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque como la gente no tiene ni idea, con poco que sepas le das 10 vueltas. Pero hay que estudiar. Pero bajando un poco lo práctico, dividamos al mundo en dos. No caben divisiones, pero las personas hiperresponsables. Es decir, las personas hiperresponsables, que son súper estudiosas, podríamos decir tragas, nerd o lo que fuera. Dice Surco, es necesario estudiar, pero no es suficiente. ¿Qué conseguirá quien se mata por alimentar su egoísmo o del que no persigue otro objetivo que el de asegurarse la tranquilidad para dentro de unos años? Hay que estudiar para ganar el mundo y conquistarlo para Dios. Entonces, elevaremos nuestro esfuerzo procurando
que la labor realizada se convierta en un encuentro con el Señor y sirva de base a los demás, a los que seguirán nuestro camino. De este modo el estudio será oración. Bueno, por eso las personas hiperresponsables tienen que aprender a poner el estudio en su lugar, a rectificar la intención, a no dejarse absorber del estudio de tal manera que les impida cultivar la vida espiritual, la formación, los demás. Hace bastantes años estaba en Tucumán, vino de visita el padre Carlos Naney, que era entonces el vicario del Opus Dei en Argentina. Entonces predicó la meditación y después de la meditación una tertulia con los chicos que venían por el centro. Y mientras entraba al living le presentamos a un chico que venía por ahí y le dijimos: padre, fulano es el abanderado de su colegio. Me sorprendió la respuesta, lo que le preguntó el padre Carlos. Le dijo: che, vos, ¿qué clase de abanderado sos? ¿De los egoístas que solo piensan en el estudio o de los que son generosos con los demás? Medio en broma se lo dijo, pero como diciendo: che, ojo, ¿qué clase de...? Bueno, por eso, para las personas hiperresponsables, digamos, el tema de la santidad en serio, el tema de dimensión apostólica. Y para el resto de los mortales, que ya tienen que ver más con la pereza, San José María en Surco también sacude. Dice: ¿para qué ser un estudiante que no estudia? Evidentemente hay que conseguir hábitos de estudio. Y por eso hay que conseguir capacidad de horas de estudio. O sea, ¿cuántas horas sos capaz de estudiar en un día? Okay, que en época de los exámenes no hace falta estudiar 8 horas, pero hay que conseguir el entrenamiento para ser capaz de estudiar con profundidad, para ser capaz de leer. También descubriendo su relación con la vida interior, dice otro punto de Surco: si sabes que el estudio es apostolado y te limitas a estudiar para salir del paso, evidentemente tu vida interior está mal. Con ese abandono pierdes el buen espíritu. Y como sucedió a aquel trabajador de la parábola que escondió con cuquería el talento recibido, es decir, con tacañería, si no rectificas, puedes autoexcluirte de la amistad con el Señor para encenagarte en los cálculos de tu comodidad. Bueno, hábitos de estudio, responsabilidad de tu vida, para eso orden. Quizás antes era más fácil, había menos pantallas. Cuando más pantallas hay, quizás más difícil es. ¿Cómo sería que cuando te pongas a estudiar no tengas el teléfono al lado? Porque si cada vez que entra un WhatsApp vas a parar el estudio, complicado. Disciplina, para estar como un picaflor que va un poquito de cada cosa, que se engancha en cada cosa. ¿Con qué facilidad? Cuando tenemos pocas ganas de estudiar, nos agarra gran afán de hacer otras cosas. Que te ayudo en lo que sea. Contando, no estudiar soy capaz de cualquier cosa. Necesitas que te lleve a alguna parte, necesitas que te haga un favor, yo estoy disponible. No, estudia. Obviamente, disciplina aparte de hacer un horario, profesionalismo, calidad del estudio. Obviamente, hay que leer mejor. Si una persona lee mal y tiene que entrenarse para leer mejor, porque es la herramienta para estudiar. Sistema, y convertirlo en oración. Porque no es solamente una cuestión humana, es una cuestión divina. Dice San José María en Surco: tienes un caballo de batalla que se llama estudio. Y sí, porque quizás cuando llegan los parciales o los finales, la adrenalina te obliga a estudiar. Pero cuando todavía está lejos, la adrenalina empuja menos, el miedo, Te propones mil veces aprovechar el tiempo y sin embargo te distrae cualquier cosa. A veces te cansas de ti mismo por la escasa voluntad que muestras, aunque todos los días recomienzas de nuevo. Y sugiere una fórmula. ¿Has probado ofrecer tu estudio por intenciones apostólicas concretas? Evidentemente cuesta mantener el ritmo.
clases online, parciales online, sin compañeros, sin presencialidad, con mala señal a veces, incluso si estás en clase se corta la luz, yo qué sé, cualquier cosa. Y bueno, y hay que ofrecerlo, hay que santificarlo. Vamos a contar con esto. ¿Cuánto espera el Señor de nosotros? Te decía, necesitamos apuntar más alto. Tenemos que tomar conciencia de cuánto la Iglesia y cuánto Dios necesita de los universitarios argentinos. Y después de los profesionales argentinos, obviamente, que esto continúa, el estudio no se termina nunca para un buen universitario. La Virgen. Hay una tradición, la Virgen de imaginería, que se llama la Virgen sede sapiencia, sede de la sabiduría, que son toda una gama de imágenes de la Virgen sentadas en un trono. Un trono y la Virgen sentada con el niño en brazos. Se llama sede de la sabiduría porque la Virgen tiene a Jesús en brazos, que es la sabiduría. Vamos a pedirle a la Virgen sede de la sabiduría. Madre mía, dame entusiasmo por el estudio. Déjame tomar conciencia de la importancia del estudio. No solo para probar materias, para recibirme, para lo que sea, sino la dimensión apostólica y cristianizadora que tiene el estudio. Ayudamos a estar en primera línea, a defender la doctrina de Cristo, llevarla a todas partes, luchando por estar nosotros en la cumbre de las actividades humanas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.